Bienvenidas al podcast Hiperexigentes en Rehabilitación. Somos Maki y Dominique, hermanas, ingenieras, y te invitamos a conectar en un espacio lúdico y libre de juicios para soltar esa hiperexigencia sin morir en el intento. Te presentaremos anécdotas, herramientas y reflexiones que nos han sido útiles para rehabilitarnos de esa exigencia extrema y poder equilibrar nuestra vida laboral y personal. ¿Te sumas? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Hiperexigentes en Rehabilitación. Bueno, queríamos partir agradeciendo su apoyo, sus comentarios, la buena onda con la que nos han recibido, o sea, con la que han recibido cada capítulo del podcast, y decirles que es realmente gratificante para nosotras todo ese apoyo que hemos recibido. Sentimos también que hay muchas aristas de este tema, que es la hiperexigencia, que nos gustaría seguir abordando, y por ello nos encantaría pedirles que nos contaran en los comentarios del podcast, o si quieren por interno también, qué tema asociado a la hiperexigencia les gustaría que tocáramos, porque sentimos que todavía hay mucho de qué hablar. En verdad que esto da para mucho, y de todas maneras nos encantaría saber su opinión o cuáles son los temas que para ustedes son relevantes. O, tal como decíamos en el episodio anterior, si tienen alguna historia que quieran contar, también nos sirve como para ir profundizando en todos estos temas de esta hiperexigencia con la que hemos aprendido a vivir y que estamos tratando ahí de mantener a raya, pero que a veces igual se nos escapa por los poros. Sí, así que cualquier historia, de verdad que nosotros felices de escucharla. Y de comentarla acá. Exacto. Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema de la autopercepción. Y para eso queremos hacerle, y sobre todo yo creo que este capítulo en particular va a estar orientado más hacia las mujeres, quienes diría yo que somos más hiperexigentes con todo lo que tiene que ver como con nuestra apariencia y con nuestro aspecto físico. Por lo tanto, quería hacerles a ustedes la pregunta que es, ¿será que la percepción física de nosotras mismas se escapa de toda nuestra exigencia? ¿Qué tan gentiles somos con nosotras mismas a la hora de evaluarnos? Vamos a ver. Vamos a ver, yo creo que es complejo. Yo creo que las mujeres tendemos a ser mucho más críticas con nosotras de lo que son los hombres, en este caso. Sentimos una presión enorme desde cómo nos vemos, desde cómo que tenemos que hacer todo bien. Y yo creo que eso se nota también en cada uno de las cosas en las que vamos tratando siempre como de ser mejores, nos ponemos unos estándares súper altos, muchas veces incumplibles. Entonces, por eso, hoy queríamos comentar con ustedes y traer particularmente a este capítulo un video que se popularizó bastante hace un tiempo atrás con respecto a la belleza real que hizo la marca Dove. Y el título es ¿Cómo te ves versus cómo te ven? Exacto. Este es un video antiguo, pero no por eso tiene un mensaje que haya dejado de ser relevante en los tiempos que vivimos hoy en día. En este video se cita a 3 mujeres que deben narrarle sus características físicas de la manera más neutral posible a un artista forense entrenado por el FBI, con quien por razones lógicas no pueden verse. O sea, se muestra como una pieza donde están separados por una cortina estas personas, estas mujeres y él, ¿ya? Entonces solo pueden oírse y tener una conversación. Entonces, eso es la primera parte, y la segunda parte es donde se ve a una mujer que compartió con estas 3 mujeres brevemente durante ese día, y después ella es quien debe narrarle las características físicas al artista. Claro, en el fondo el artista forense que hace como esta descripción, estos dibujos, va a tener en el fondo 2 versiones. Va a tener la primera versión del autorretrato que hace cada mujer de sí misma versus en el fondo el dibujo que le va a contar una persona, un tercero, respecto a lo que percibió de cada una de esas personas, de esas 3 mujeres con quienes compartió brevemente. Claro. Entonces el experimento termina cuando se le presentan ambos bosquejos a cada una de estas 3 mujeres. El que está en el fondo, el que fue descrito por ellas, y el que fue descrito por esta tercera persona. Entonces, obviamente, como podrán imaginar, existe un tremendo gap entre ambos. ¿Y por qué? Porque obviamente que el dibujo relatado por ellas mismas termina siendo muchísimo más duro.
¿Y por qué? Porque en el fondo, en el dibujo que cada una de ellas en el fondo iba relatando, se amplificaba cada potencial imperfección. Y aquí yo diría que las mujeres somos las reinas como de amplificar aquello que quizás puede ser algo mínimo, pero nosotros lo hacemos como algo enorme. Entonces, hacían comentarios como, por ejemplo, hoy tengo una cara como gorda, como redonda, tengo la frente muy grande, tengo una quijada grande, como me decía mi mamá que yo la tenía, o tengo como estas pecas, así como tan protuberantes, puros, en el fondo, puros juicios que ellas tenían acerca de sí mismas, los cuales en el fondo no tenían nada que ver con lo que había percibido esta, entre comillas, tercera persona que había compartido con ellas. Claro. Este segundo dibujo termina siendo dibujos mucho más como rostros más proporcionados, claro, más luminosos, hasta más felices. Entonces, claro, más hermosos. Incluso una que decía, hoy como que pareciera como que soy como más buena, como generosa, claro, como que ese otro dibujo que esa otra persona había transmitido parecía ser como mucho más amigable, más cercano, más cálido que el que ella misma había hecho acerca de su percepción. Exacto. Entonces, resultados de esto, que uno, probablemente el mundo sí nos percibe y nos ve más bellas de lo que realmente somos, ¿ya? El mundo no tiene ese juicio propio nuestro de vernos todo amplificado por 1000, nos ve probablemente mucho más proporcionada de lo que somos. Y segundo, que esos estándares inalcanzables que nos ponemos y esa dureza con la que nos medimos cuando no cumplimos algo también se traspasa a nuestra autopercepción. Y ahí, respondiendo a la pregunta inicial de la Maque, no, la autopercepción no queda ajena a nuestra hiperexigencia. O sea, somos muy exigentes en torno a cómo nos vemos. A cómo nos vemos, y tal como decíamos, o sea, de repente esas cosas mínimas que incluso que quizás para otra persona ni siquiera son defectos y que nosotros percibimos como defecto, realmente lo amplificamos. Y después, y a través de este ejercicio, que me parece demasiado potente, nos damos cuenta que el resto no lo percibe. Entonces, ¿cuántas veces nos pasamos películas innecesarias? ¿Cuántas veces quizás nos amargamos y nos sentimos mal con nosotras mismas por cosas que quizás están solamente en nuestra cabeza? Así y que el resto simplemente no ve. Exacto. Entonces, también así como a modo de acotación, que esta característica de lo hiperexigente de amplificar todo lo negativo es amplificar todo lo físico negativo, los errores, o sea, claro, como que ahí tenemos una definición de hiperexigente muy clara, es que amplificamos, pero no amplificamos lo que deberíamos amplificar. Claro, generalmente amplificamos todo aquello que consideramos que no estamos haciendo bien o donde no alcanzamos los estándares, y en cambio no vemos quizás aquellas cosas para las que somos buenas, que hacemos bien. Entonces, de verdad que es muy duro y muy triste vivir así. Sí, muy nocivo. Y muy nocivo porque no nos hace bien, ojo, ni a nosotras ni a nuestro entorno. Entonces, con relación a lo anterior que hablábamos, desde el punto de vista físico, ¿con qué tipo de creencias nos castigamos generalmente las hiperexigentes? Mira, a mí me gustaría destacar como primera creencia es, por ejemplo, el que el envejecer no está permitido. Como que constantemente tenemos como esta lucha contra el reloj y contra el paso de los años. Entonces hoy día es interesante porque por primera vez estamos viviendo como ese movimiento que viene ya desde hace décadas, que es el anti-age versus el pro-age. Sí. ¿Y de qué se trata? El anti-age busca, por un lado, evitar los efectos del envejecimiento, mientras que el pro-age promueve de manera positiva la aceptación y la celebración del paso del tiempo, ¿ya? Comprendiendo que es algo que nos nutre, que en el fondo que ese pro-age de alguna forma potencia nuestra experiencia, nuestra sabiduría, nuestra madurez, enfocándonos en todo aquello que hemos aprendido y en honrar también esa forma en la que nos vemos en el momento presente. Claro, y va bien asociado como el cuidado de la piel, pero por cuidarla, no por que se vaya la arruga, que la pata de gallo, o sea, es otro enfoque. Claro, es más honrarlo que
ok, más que nada de no aceptar de que hay algo que también que es natural y que es que el paso de los años es algo que no vamos a poder detener. Sí. Entonces tratar de llevarlo de la mejor manera posible, pero sin tratar como de evitar o detener algo que sabemos que es imposible, inevitable. Sí. Entonces hay algunas marcas, de hecho, que, bueno, hay muchas que son anti-age, pero hay unas que son pro-age que son bastante nuevas. De hecho, yo ahora este último mes empecé a escuchar acerca de ellas y me pareció algo bastante positivo. Sí. Yo no tenía idea de o sea, yo también este mes lo escuché por primera vez, no tenía idea que existía y me encantó el concepto. Sí, creo que está como mucho más alineado con los tiempos de hoy. Sí. Y bueno, yo, por ejemplo, desde hace varios años, diría desde el año 2020, tomé la decisión de dejarme mi pelo natural y no hacerme más reflejos ni cosas. Me dejé las canas y la verdad que me siento bastante contenta por haber tomado esa decisión. ¿Y qué te llevó a hacerlo? ¿Cómo llegaste a esta decisión? La verdad que desde hace tiempo que tengo como la intención como de empezar como a honrar como estos procesos y creo también de que cuando era más joven como que había muchas cosas como que no aceptaba de mí y hoy después de que uno ya es más madura, de que uno empieza como a valorarse también por otras cosas, no solamente por el aspecto físico, empiezas a darte cuenta de que es parte de la vida y que si bien puedo cuidar mi pelo y buscar quizás productos para mantenerlo radiante, no sé, brillante, bonito, sano, pero no necesariamente empezar a cubrir como las cosas que son naturales y que por lo demás siento que me quedan bien, así que no tengo ningún problema y lo digo con toda de alguna manera valentía y con la certeza de que es algo que está alineado con mis valores. Muy bien, me gusta. Y tratar como de ser consecuente también, de que si hoy día en el fondo quiero ser una persona que impulsa o que alienta, por ejemplo en el caso de mis hijos, a que ellos se acepten y se quieran tal como son, también tengo que ser en el fondo coherente con eso. Exacto. Si estoy todo el rato mirándome y no aceptándome y buscándome los defectos o tratar de cambiarme constantemente, ¿cuál es el mensaje intrínseco que les voy a estar transmitiendo a ellos? Sí, es cierto. Ese es el punto. Sí, después, otra creencia es la que debemos recuperar nuestro cuerpo de antes de la maternidad lo antes posible. Uy, sí, qué latero eso. Sí. Pasa que, o sea, ya ocurre que existe como determinado no sé cómo decirlo, es como puedes subir hasta Claro, tanto como que hay de ciertas peso. normas, reglas. Claro, hay ciertas reglas como de subir hasta tanto de peso y entendiendo que todos los cuerpos son muy distintos. Yo subí más de eso que se supone que debería haber subido y creo que siempre está esa interrogante de ya, entonces, ¿cuándo se recupera el cuerpo que uno tenía? Claro. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuántos meses? ¿O en cuántas semanas? Claro, imagínate. Y pasa que pasaste 9 meses gestando un ser humano y ya uno después quiere, o sea, está la interrogante de ya, ¿cuándo voy a hacer, o sea, cuándo va a volver a verse como antes? ¿Se va a volver a ver como antes? Claro, porque una cosa quizás es volver a tu, entre comillas, peso que tenías antes, pero sin duda tu cuerpo también cambió y va a ser distinto. Sí. Y quizás no vas a volver a esa figura que tenías antes de ser madre. O sea, y uno pasó por uno de los procesos como físicos más complejos, yo creo que la naturaleza humana. Entonces, ¿cómo podemos ser tan exigentes? Claro, y con una cosa también, o sea, estas no son cosas que eso nos ocurren a nosotras, es porque lo escuchamos en el entorno. ¿Ya? Entonces, también esa creencia no solamente nace de nuestras vidas, sino de las conversaciones que escuchamos desde niña y todo ese tipo de cosas. Y que muchas mujeres también se torturan a causa de esto, porque en el fondo se pierden muchas veces de disfrutar su proceso de maternidad porque están preocupadas en el fondo como de llegar o volver a esos estándares que la verdad que no les hacen bien ni a ellas, ni a su entorno, ni a su hijo en ese momento, porque claramente su hijo o su hija necesita nutrirse de otras cosas. Sí. Yo creo que ahora eso está cambiando. Tengo la idea de que afortunadamente está cambiando, pero creo que pasamos harto tiempo con esa idea muy arraigada en nuestra sociedad. Y lo tercero es que las subidas y bajadas de peso no están permitidas. Y aquí, por ejemplo, yo en mi caso particular, yo tengo hipotiroidismo y me pasa muchas veces que por temas de cambio de medicamento
he tenido subidas y bajadas de peso que son súper abruptas. O sea, las personas que tienen problemas en la tiroides probablemente me podrán entender, pero que son en cosas de un mes. O sea, son muy poco tiempo donde tu cuerpo empieza a mutar por el medicamento que estás tomando. Y realmente a mí me ha pasado de castigarme mucho por eso y posteriormente entender de que era algo que no podía controlar. O sea, si tengo esto, lo único que puedo hacer es aceptar que es algo con lo que estoy viviendo en ese momento y no machacarme por lo mismo. O sea, entender de que la vida es cíclica, que hay ciclos entre medio y que tengo que aceptar de que eso es una realidad y que también le puede pasar a cualquier persona. Claro. Pero por Dios, qué duras somos con nosotras mismas. Sí. Bueno, y por lo mismo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como para dejar de ser tan duras con nosotras mismas? Porque de verdad que esto es algo que no tiene fin y me da mucha pena cuando de repente escucho a mujeres como muy tristes o como muy ansiosas como por llegar a ciertos estándares y que finalmente, tal como decía antes, no le hace bien ni a ellas ni a su entorno. Sí. Ahora, una de las cosas que yo creo que nos puede ayudar para dejar de ser tan duras es un movimiento que está tomando fuerza desde hace algunos años atrás, que se llama No se habla del cuerpo de otro. A mí la verdad que me encanta porque de verdad creo que hablar del cuerpo de otra persona no nos beneficia en nada, no tenemos por qué estarlo haciendo, no corresponde. E incluso, si bien a los comienzos de que partió esto parecía como algo extraño, luego que esto se empieza como a instaurar en la sociedad, te puedes ir dando cuenta de lo positivo que es que dejemos de andar hablando de las características físicas o los cuerpos del resto de las personas. Exacto. Incluso, últimamente ya ha sido tanto que se dice de que casi que es algo de mala educación de andar comentando acerca del cuerpo de otra persona. Sí, y para eso yo también debo decir que le debemos esto a las nuevas generaciones, porque yo he visto muchos reels en donde se hace como en modo de broma, o sea, todo esto súper actuado, de donde se está juzgando mucho, así muy duramente la actitud de una persona. Sí, que pucha, esta persona hizo no sé qué y cómo se le ocurre, siempre este tipo de cosas, o sea, como un grupo que está jugando muy, muy duramente y de repente alguien se refiere como de algo del aspecto físico y el resto como que lo para. Claro, y que no tiene nada que ver con la conversación que están teniendo. Entonces decirle, oye, así está bien, nosotros estamos hablando del hecho en sí, pero te pasaste la raya. Y me gusta que eso se esté integrando ahora en las generaciones más jóvenes y eso es algo que yo creo que tenemos que empezar a incluir nosotros. Claro, que al final del día que eso no se permite y que se establezcan ciertos límites en torno a ese tipo de situaciones. Sí, yo creo que es importante que entendamos que nunca sabemos lo que pasa en la vida de las personas y cuando nos ponemos a juzgar eso es bastante nocivo. Y también raya para la suma que cuando comenzamos a dejar de hablar del aspecto de otros, nos damos pie para crear nuevas inseguridades. O sea, cuando empieza a dejar de ser tema el aspecto de las otras personas que no están presentes, nos ponemos también a hablar de temas más interesantes también. Exactamente, o sea, más creativos y no de eso que en verdad no le hace bien ni a la persona que estamos como juzgando. Yo creo que peor nos hace a los que estamos en esa conversación. Claro. ¿Ya? ¿Qué otras cosas yo considero que son mejores para reemplazar un cumplido sobre el cuerpo? Es decir, como te ves radiante, te ves luminosa. Claro. Es muy, muy divertido cuando uno piensa como en las típicas tallas de que se acerca, por ejemplo, la Navidad y se acercan las reuniones familiares y siempre está como ese familiar que todos tenemos uno. Y es desubicado. Sí, que le encanta hacer como comentarios sobre el aspecto que subiste de peso, que bajaste de peso, que te veas así, que te veas así. Que estás más vieja, que sí. Mira. Entonces, mira, si uno realmente le quiere hacer un cumplido a alguien, mejor que sea de ese estilo, como yo te decía. Y que tiene que ver más con lo que esa persona está proyectando, porque al final si tú le dices a alguien que te ves radiante, quiere decir que estás feliz, que estás pasando como un buen momento. Sí, a mí por lo menos cuando me dicen eso me encanta. O sea, claro. Me encanta que alguien me vea radiante, que me lo diga. Claro, pero no que estén haciendo comentarios que no corresponden y que ya están absolutamente fuera de lugar respecto al cuerpo. Así es. Bueno, otra forma que podemos incorporar para dejar de ser tan duras con nosotras mismas tiene que ver con cambiar un poco la vara con la que nos medimos.
tenemos que entender de que hay cuerpos que jamás se van a parecer a otros. Hay realidades de otras personas que simplemente no conocemos. Sí. Por lo tanto, tenemos que entender que de ahí no vamos a sacar nada bueno y que no sirve de nada comparar mi cuerpo con el de otras personas que no tienen mi historia. Tenemos que honrar y aceptar lo que sí tenemos, porque además muchas veces lo que estamos viendo es, como todo en la vida, la punta del iceberg. No tenemos idea, quizás esa otra persona que quizás consideramos que tiene una apariencia, entre comillas, como casi perfecta. Quizás esa persona, no sé, pues vive de su aspecto físico, no sé, claro, pues le toca estar expuesta hacerlo, y tiene que hacerlo. Tú no sabes cuántas horas se pasó en el gimnasio, tú no sabes qué tipo de alimentación tiene, tú no sabes cuál es su rutina, no sabes también cuánto le está costando o no. Entonces venimos a hacer juicios de cosas que realmente no sabemos. Entonces, tal como decíamos en episodios anteriores, la única comparación que podemos hacer es como con cómo estamos progresando respecto a nosotras mismas. Sí. Pero en este caso particular es cómo nos estamos sintiendo, cuáles son las cosas de las que nos sentimos orgullosos y que van mucho más allá de nuestro aspecto físico. Sí, yo creo que en verdad con este tema no hay que darle mucha vuelta. O sea, realmente no sirve de nada la comparación con otro. O sea, no tiene nada positivo la comparación con otro. Sí, muy, muy nocivo. Sí. También yo creo que es importante entender que cuando estamos enfocados en algo no podemos estar en todo. Y ahí es algo que nos llega muy a fondo a los hiperexigentes, que sentimos que tenemos que cumplir en cada uno de los estándares de nuestra, o sea, perdón, en cada uno de los aspectos de nuestra vida ciertos estándares. Entonces, entender de que por ejemplo, nuestro cuerpo sí se puede ver perjudicado a lo mejor si estamos súper involucrados en otra área de nuestra vida. Por ejemplo, si estamos súper enfocados en el trabajo. Ahora, esto no es una licencia como para la autoindulgencia, de cuando estamos, por ejemplo, muy dedicados al trabajo, vamos a descuidar nuestra salud, porque ya entramos en un tema que yo creo que debería ser más no negociable. O sea, nuestra salud no debería estar en juego. Pero sí entender de que los recursos son finitos y que no podemos esperar estar al 100 en todo siempre. Y que también la vida es dinámica, hay ciclos, o sea, vamos a tener ciclos, hay ciclos en los que quizás vamos a poder dedicarnos más a una cosa, a otra. Quizás hay momentos en que quizás tu agenda va a estar un poco más liberada y quizás te vas a poder dar el permiso de, no sé, pues hacer más deporte, pero también creo que es súper importante, y aquí va la delgada línea de cuál es la intención con la que estoy haciendo eso. Sí. Estoy no sé, modificando mi alimentación porque me quiero sentir mejor, o porque quiero verme de cierta manera. Claro, o porque eso es lo que hay que hacer y en realidad no estoy cumpliendo cierto canon por alimentarme de cierta manera. No, yo creo que ahí estamos al final como que volviendo a lo mismo. Claro, o lo mismo si no sé, pues estás yendo al gimnasio, vas porque te sientes mejor, porque vas a generar endorfinas, porque quieres tener un cuerpo fuerte como para, no sé, pues llegar a edad cuando seas más grande y poder ser más activa y poder jugar con tus nietos. Y que ese sea también de repente tu momento de desconexión. Claro, y que sea un momento para ti quizás donde vas a aprovechar, no sé, pues de escuchar música, de liberar, de botar. Claro. De botar quizás toda la neura. Entonces, ¿cuál es la intención con la que estoy haciendo eso? Porque es distinto verlo ahí a verlo desde tengo que ir porque esto es lo que tengo que hacer. Porque me tengo que ver de cierta manera, porque tengo que estar con ciertas medidas o con cierto porcentaje de grasa, que atroz. Sí, porque que de verdad que vivir así es agotador. Es agotador. ¿Ya? Entonces, finalmente nos gustaría incorporar el concepto de la autopreservación relacionado a lo último que dijimos. Porque, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos del tema de depredar nuestra salud mental? Que en el fondo, cuando no dejamos tiempo para recuperar, nos terminamos depredando, así como se depreda la naturaleza, nos depredamos nosotros mismos. Entonces, este concepto de la autopreservación me gustó mucho, porque se habla mucho del autocuidado, pero el autocuidado es un concepto que ya está bien muy manoseado. Sí, o sea, está súper manoseado, que uno como que habla del autocuidado. ¿Y qué es lo que se te ocurre a ti? No sé, pues claro, pasar una tarde con mis amigas en el spa. Claro, lo cual está perfecto. Pero, perfecto. O sea, creo que es como si tú me preguntas a mí, María Angélica Bolosín, creo que va más por otro lado. Pero en general, si tú le preguntas a la mayoría, como ir a hacerte, no sé, pues ir a hacerte las uñas, o irte a un spa. Pero no necesariamente es eso, tiene que ver con cuidar, o sea, con cuidar
tu cuerpo, tu templo, y eso tiene que ver con, no sé, dormir las horas adecuadas que te hacen bien para que tu cuerpo se restaure, alimentarte de una manera que te dé energía, o por ejemplo, no sé, hacer deporte, pero de nuevo, ¿cuál es la intención que hay detrás de todo eso? Sí, para estar bien, yo preservarme a mí misma para estar bien para otros, porque Claro. se supone que vivimos en una sociedad, y de esa manera, si yo no me preservo, No voy a poder dar lo mejor No, de mí. exacto. No me lo voy a poder dar ni a mí misma porque quizás voy a impactar negativamente mi sistema inmunológico si no me cuido, si no descanso, si no me permito también espacios de ocio. Y menos voy a poder estar para el resto. exactamente. Porque voy a estar absolutamente frustrada, quizás enojada, quizás voy a estar demasiado ansiosa. Entonces, en verdad, eso no va a ser bueno para nuestro entorno. Por eso, que lo que queremos invitarles a través de este capítulo es que comencemos a tratarnos con más amor, con más generosidad, que entendamos el recurso finito que es nuestro tiempo y nuestra energía, lo importante que son los tiempos de descanso que requiere nuestro cuerpo, para que desde allí vayamos integrando aquellas cosas que nos nutren, que nos sirven, y quizás vamos a ir eliminando aquellas cosas que no nos hacen tan bien. Pero nuestras bases de autopercepción deben ser bases firmes y cariñosas, pero además de aprender a ser también más compasivas con nosotras mismas. Así es. Nosotras vamos a dejar el link de este video para que lo puedan ver, porque de verdad se lo recomendamos mucho, porque es bien interesante la forma en la que en general las mujeres tendemos a vernos a nosotras mismas con esa dureza para comenzar a ir cambiando esa autopercepción. Tal cual. Así que nos encantaría que vieran el video y nos cuentan qué les pareció. Exacto. Nos despedimos ahora, les damos las gracias por habernos escuchado y les deseamos una linda semana. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te ha gustado el podcast, te invitamos a suscribirte y a compartirlo con otros hiperexigentes. Nos vemos en el próximo episodio.